por favor, no vayas a Perú. En serio, te lo ruego. No pongas un pie en esa tierra. Mike Fairchild había escuchado esa advertencia, o alguna variación de ella, incontables veces. Solo una vez, Mike, solo tienes que ir una vez y verás, le decían sus amigos con una extraña mezcla de euforia y solemnidad. Como un exitoso profesional de marketing en la soleada San Diego, California, Mac se consideraba un hombre de mundo, con una curiosidad más afilada que la del promedio. Sin embargo, cuando llegaban las ansiadas vacaciones largas, sus opciones se decantaban por viajes domésticos a parques nacionales o alguna escapada predecible a las capitales europeas. Perú, esa nación sudamericana enclavada entre el Pacífico y los Andes, era para él una entidad lejana, abstracta, un punto en el mapa asociado a ruinas antiguas y llamas. Pero, por alguna razón inexplicable, un coro creciente de personas en su círculo cercano insistía, con una convicción casi religiosa, en que un viaje a Perú les había cambiado la vida. Su mejor amigo, Roberto Murphy, un ingeniero de software, había asistido a una conferencia internacional en Lima hacía unos años y desde entonces se había convertido en un evangelista de la causa peruana. Aterricé en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y lo supe en ese mismo instante, Mike. Supe que ese lugar era diferente, le contaba Roberto con los ojos encendidos. El aire mismo te golpea. No es el aire estéril y reciclado de otros aeropuertos. Es una mezcla de humedad salina del Pacífico, el aroma lejano de anticuchos asándose en alguna calle, y una energía. Una energía humana que vibra en todas partes. Es caótico, sí, pero es un caos vivo, un caos con alma. Mike se había reído al principio. ¿Caos con alma? Suena a que te robaron la billetera. Pero Roberto negaba con la cabeza. No, hombre, todo lo contrario. En el control de pasaportes, la oficial me miró a los ojos, me sonrió y me dijo, bienvenido al Perú, caballero. Una sonrisa genuina. ¿Cuándo fue la última vez que un agente de inmigración en LAX te sonrió? Con suerte no te lanzan el pasaporte de vuelta a la cara. El tono de asombro de Roberto era tan sincero que la risa de Max se desvaneció. Otra amiga, Stacey Evans, una enfermera de cuidados intensivos, compartía una emoción similar, casi al borde de las lágrimas. Los peruanos han perfeccionado el arte del calor humano, Mike. Te lo juro, decía. Una vez, estaba comprando fruta en una de esas bodeguitas de barrio en Miraflores. Solo quería un par de plátanos. La señora, una casera, como les dicen, me dio cara de gringa perdida. No solo me dio los plátanos más dulces que he probado, sino que me preguntó de dónde era, me contó sobre sus hijos, y al final me regaló un mango enorme, para el camino. Me dijo que era mi yapa. ¿Sabes lo que es eso? Es el extra, el regalo, la prueba de que no eres solo una transacción. Eres una persona. Lloré un poquito al salir de la tienda. Por un mango, Mike. Por un simple mango. Sus relatos no sonaban a exageración. Al contrario, parecía que luchaban por contener la magnitud de sus emociones, que intentaban traducir a palabras un sentimiento que se les escapaba. Había una profundidad en sus anécdotas sobre pequeñas cosas, un cariño que se filtraba entre cada palabra. ¿De verdad es un lugar tan especial?, se preguntaba Mike. Esa pregunta, al principio escéptica, se fue transformando en una comezón, en un impulso irrefrenable de comprobarlo con sus propios ojos. La decisión de viajar a Perú la tomó a las puertas de la primavera de 2024. La fecha de partida, 15 de marzo. Los blogs de viajes predecían que sería la época perfecta, justo antes de la temporada alta, con un clima ideal en la sierra. En Estados Unidos, la gente viajaba para ver cosas, el Gran Cañón, la Torre Eiffel, el Coliseo. Era una lista de verificación de monumentos. La idea de viajar para sentir algo, para conectar con una cultura a un nivel casi espiritual, era un concepto que a Mike le sonaba a cliché de libro de autoayuda. ¿Celebrar la vida en un mercado bullicioso? ¿Sentir la energía de la tierra bajo sus pies? ¿Qué significaba eso realmente? Con esa mezcla de cinismo y una secreta esperanza, se embarcó en el viaje. Un viaje puede cambiarte la vida. No se lo creía del todo, pero en el fondo de su corazón, una voz le susurraba que tal vez, solo tal vez, sus amigos tenían razón. En el instante en que las puertas del avión se abrieron en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Mac fue envuelto no por silencio y orden, sino por una ola sensorial que lo sacudió hasta la médula. El aire, denso y húmedo, era un tapiz de olores,
el perfume cítrico y picante de un ceviche que alguien debía estar preparando cerca, el aroma dulce y ahumado del pollo a la brasa, el olor a tierra mojada y a mar. La terminal no era un espacio silencioso y pulcro, era un organismo vivo y ruidoso. El español se hablaba a una velocidad vertiginosa, salpicado de risas estruendosas. De los altavoces no salía una voz femenina y serena, sino un anuncio enérgico, casi musical. Los taxistas voceaban sus servicios con una pasión que rozaba el drama, y de algún lugar llegaban los acordes lejanos de una salsa. ¿Pero qué es esta locura tan maravillosa?, fue su primer pensamiento. Acostumbrado a la eficiencia fría y silenciosa de los aeropuertos del primer mundo, este caos vibrante le pareció, extrañamente, más humano. No había caras de fastidio entre los trabajadores, había movimiento, vida, una energía desbordante. En la fila de inmigración, observó cómo el oficial charlaba amigablemente con una familia peruana que regresaba, preguntándoles por su viaje y riendo con ellos antes de sellar sus pasaportes. Cuando llegó su turno, Mac recibió el mismo trato. El oficial tomó su pasaporte, lo miró, y le dijo con una sonrisa cómplice, ¿primera vez, campeón? Prepárate, que de aquí no te vas a querer ir. Aquel simple comentario convirtió un trámite burocrático en una ceremonia de bienvenida. Al salir del aeropuerto, se sumergió en el torbellino de taxistas. Recordando las advertencias de viaje, se preparó para la batalla, pero un hombre mayor, con el rostro surcado de arrugas amables, se le acercó. Joven, ¿a dónde va? Le llevo por un precio justo. Soy taxista de los de antes, de los que conversan. Mike, escéptico, le dijo su destino. El hombre le dio un precio que le pareció razonable. Durante el trayecto de 45 minutos hacia Miraflores, el taxista, que se llamaba Julio, no paró de hablar. No intentó llevarlo por la ruta larga ni cobrarle de más. Al contrario, señaló edificios, le contó la historia del circuito de playas, le habló de su equipo de fútbol, Alianza Lima, y le recomendó sus guariques secretos para comer el mejor ceviche. ¿Ves ese parque, hijo?, le dijo, señalando el Parque del Amor. Ahí van los enamorados. Lima es una ciudad para quererse. De repente, Julio desvió el coche. Espera, te voy a enseñar algo que no sale en las guías. Lo llevó a un mirador escondido en barranco, desde donde se veía toda la bahía iluminada. Apagó el motor. Mira eso. Esta es mi Lima. Caótica y hermosa. No te cobro extra por esto, es un regalo de bienvenida. Mike estaba atónito. Se imaginó la misma situación en Los Ángeles. El taxista habría estado con el taxímetro corriendo, en silencio, o quejándose del tráfico. La idea de que un extraño le regalara su tiempo y su conocimiento, simplemente por el placer de compartir la belleza de su ciudad, era algo que su mente no podía procesar. Esto era más que amabilidad. Era generosidad en su estado más puro. Le pareció que en este lugar, la gente no había olvidado cómo conectar entre sí. No era una diferencia cultural, era como si el software básico de las relaciones humanas funcionara con un código completamente diferente, uno basado en la confianza y el afecto. Cuando llegó a su hotel en Miraflores, aunque era apenas su primer día, la típica excitación de turista se había disuelto, reemplazada por una sensación de tranquilidad y seguridad que lo desarmó. ¿En cuántos lugares del mundo uno podía sentir que podía bajar la guardia, que podía confiar? Esa noche, en la cama de su hotel, Mac abrió una pequeña libreta y escribió, aquí no es necesario estar alerta todo el tiempo. El calor humano flota en el aire como el oxígeno. El viaje apenas comenzaba, y Mac aún no sabía que aquello era solo el prólogo. Durante las siguientes 3 semanas, ese calor humano se convertiría en el tejido de su realidad cotidiana. Tras unos días explorando la vibrante escena culinaria y la historia colonial de Lima, Mac tomó un vuelo hacia el sur. Su destino, Cusco, el ombligo del mundo inca. Muchos blogueros le habían advertido que allí, el verdadero Perú se manifestaba. Al salir del pequeño aeropuerto de Cusco, el aire cambió. Era delgado, frío y olía a eucalipto y a tierra húmeda. La altitud le golpeó con un ligero mareo, pero fue la sensación de la ciudad lo que realmente le quitó el aliento. Al caminar por las calles empedradas hacia la plaza de armas, sintió como si el tiempo se plegara sobre sí mismo. Los muros de piedra inca, perfectamente ensamblados sin mortero, servían de cimientos para las iglesias y casonas coloniales españolas. No era un museo, la historia estaba viva, respiraba en cada piedra.
Las mujeres quechuas con sus polleras de colores vibrantes y sus sombreros tradicionales caminaban junto a llamas y alpacas adornadas con pompones, mientras los mochileros de todo el mundo observaban con asombro. El ritmo de la vida aquí era diferente, una melodía más lenta y profunda, regida por una filosofía que susurraba, no hay por qué apurarse. Una mañana, mientras visitaba el Coricancha, el antiguo Templo del Sol, Mac se desvió del grupo de turistas. Su mirada se posó en un anciano sentado en un rincón del jardín, masticando tranquilamente hojas de coca. No hablaba con nadie, simplemente observaba el cielo azul andino, con una serenidad que parecía emanar de las mismas piedras. Sus movimientos eran lentos, deliberados. No parecía estar usando el tiempo, sino más bien conviviendo con él. La frase surgió en la mente de Mac con una claridad sorprendente. En San Diego, el tiempo era un recurso a optimizar, una mercancía. Aquí, era un compañero de vida. En Cusco, probó cuy al horno, visitó Sacsayhuamán y se maravilló con el Valle Sagrado, pero lo que más le impactó fue una interacción en el mercado de San Pedro. Perdido entre pasillos repletos de frutas exóticas, montañas de papas de todos los colores y formas, y cabezas de cerdo recién cortadas, Max se sentía abrumado. Se detuvo frente a un puesto de frutas, sin saber qué elegir. Una vendedora, una mujer mayor con trenzas largas y una sonrisa que le iluminaba todo el rostro, notó su confusión de gringo. Caserito. Papi. ¿Qué va a llevar? Pruebe esto, mi amor, le dijo, y antes de que Mac pudiera responder, partió una chirimoya con sus manos y le ofreció un trozo. El sabor era una explosión de dulzura cremosa, como una mezcla de piña, plátano y fresa. ¡Qué bestia!, exclamó Mac. La mujer se rió a carcajadas. Le hizo probar lúcuma, granadilla, agua y manto. Mac quiso pagarle por las pruebas, pero ella se negó en redondo. Es para que conozca, caserito. Si le gusta, lleva. Si no, no pasa nada. Mac terminó comprando una bolsa llena de frutas por unos pocos soles. Cuando le pagó, la mujer tomó un mango enorme y lo añadió a su bolsa. Su yapa, para que vuelva pronto. La generosidad, el trato cariñoso, la alegría de compartir la riqueza de su tierra. Era algo que nunca había experimentado en un supermercado estadounidense, con sus frutas enceradas y su silencio de morgue. De regreso en Lima para pasar sus últimos días, se alojó en el bohemio distrito de Barranco. El viaje se acercaba a su fin, y en un pequeño restaurante familiar, un huarique, escondido en una callejuela, tuvo una experiencia que le sacudió el alma. El lugar era modesto, con apenas 5 mesas. Pidió un lomo saltado. Pudo ver al cocinero, el dueño, trabajar en la cocina abierta. El hombre manejaba el wok con una maestría hipnótica. Las llamas saltaban, la carne, las cebollas y los tomates danzaban en el aire. No era solo cocinar, era una performance, un acto de amor. El plato que llegó a su mesa era la perfección. La carne estaba tierna, las papas fritas crujientes por fuera y suaves por dentro, todo bañado en una salsa de soja que unía los sabores de Oriente y del Perú. Cada bocado era una revelación. El dueño se acercó a su mesa. ¿Le gustó, joven? Mike, con la boca llena, solo pudo asentir con fervor. Lo preparo como me enseñó mi abuela, dijo el hombre con orgullo. El secreto no está en los ingredientes, está en el cariño que le pones. Mike se disculpó. Disculpe, pero esto es increíble. En mi país, la comida rápida no tiene alma. Esto tiene la historia de su familia. El hombre sonrió, una sonrisa genuina y sin pretensiones. El alma es lo único que no se puede comprar, joven. Por eso la regalamos en cada plato. En ese instante, algo dentro de Max se rompió en silencio. Una oleada de gratitud y una sensación de haber sido acogido y nutrido, no solo en el cuerpo sino en el espíritu, le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Qué era este lugar, Perú? Un país donde la gente consideraba el calor humano y el cariño un motivo de orgullo, no un servicio adicional. Este era el verdadero encuentro con el Perú que no aparecía en ninguna guía de viaje. Con cada lugar que visitaba, el corazón de Max se sentía más ligero. Era un turista, sí, pero por primera vez en su vida, sentía que un lugar lo estaba aceptando, lo estaba abrazando. 5 de abril de 2024. Mike se encontraba en la Terminal 2 del aeropuerto Jorge Chávez. Eran las 7 de la mañana y su corazón estaba encogido por una tristeza que no anticipó. Mientras hacía la cola para el check-in, observó a las familias peruanas despidiéndose.
Había abrazos largos, lágrimas sin pudor, promesas de volver a verse. La emoción era palpable, cruda y hermosa. Cuando llegó su turno en el mostrador, le entregó su pasaporte y su maleta al agente de la aerolínea. Mike, que había logrado mantener la compostura, sintió de repente un nudo en la garganta. El agente notó su expresión. Con la misma calma y profesionalidad de siempre, pero con una calidez que parecía genuina, le sonrió y le dijo, que tenga un buen viaje de regreso. Vuelva pronto, esta siempre será su casa. Sabía que era una frase amable, quizás un procedimiento estándar, pero el respeto y la sinceridad que contenía eran imposibles de ignorar. La gente de este lugar era capaz de valorar a los demás de una manera tan profunda y serena. Era la temperatura de las relaciones humanas que llevaba toda su vida buscando en Estados Unidos sin siquiera saberlo. Tras facturar, Mac buscó un lugar para tomar su último desayuno peruano. Encontró una pequeña cafetería y pidió un sándwich de chicharrón y un jugo de lúcuma. El pan francés era crujiente, el cerdo jugoso, la batata frita dulce y la salsa criolla picante y fresca. Era un sándwich, algo simple, pero cada elemento estaba en perfecta armonía. Era una obra de arte comestible. ¿Por qué se esmeraban tanto? Incluso en un sándwich de aeropuerto, existía la intención de transmitir algo, una comunicación silenciosa a través de la comida. Cada bocado le traía recuerdos del viaje, la calma de Cusco, la generosidad de la casera del mercado, la sabiduría del taxista Julio, el cariño en el lomo saltado. Mientras las lágrimas se deslizaban por sus mejillas, Mac no pudo evitar sonreír. Pucha, ¿quién lo diría?, susurró. Llorando en un aeropuerto mientras comió un sándwich de chancho. Al acercarse a la puerta de embarque, escuchó el anuncio. Pasajeros del vuelo 837 de United Airlines con destino a Los Ángeles, por favor, inicien el embarque final. Sin embargo, sus pies no se movieron de inmediato. En la fila para abordar, muchos pasajeros peruanos esperaban en un orden relajado, charlando en voz baja. Nadie empujaba, nadie se mostraba ansioso. Al ver esa escena, tuvo la certeza de que no estaba abandonando simplemente un país. Estaba abandonando una atmósfera, una forma de entender la vida. Un señor mayor a su lado, también peruano, notó sus ojos húmedos. Con voz pausada, le preguntó, ¿viene de Estados Unidos? Mike asintió. Me he enamorado perdidamente del Perú, confesó. El hombre sonrió con una calma infinita. Nosotros no somos perfectos, joven. Para nada. Pero intentamos, cada día, no olvidarnos de que somos gente. Intentamos conservar el calorcito humano. Esa frase, tan simple y tan profunda, se clavó en el corazón de Mike. No se necesita la perfección, solo el esfuerzo constante de reflexionar sobre cómo tratar al otro. La gente de este lugar vivía esa verdad como algo natural. Cuando el avión despegó, Mac mantuvo la vista pegada a la ventanilla, observando cómo la costa desértica y las montañas de Perú se hacían cada vez más pequeñas, hasta que desaparecieron. Un solo pensamiento daba vueltas en su cabeza. ¿Cuándo podré volver? El viaje había sido increíble, los paisajes espectaculares, la comida alucinante. Pero era mucho más que eso. Era como si estuviera abandonando un segundo hogar, un lugar donde su alma se había sentido reconocida. Para él, el fin del viaje era, en cierto modo, el comienzo de una crisis existencial. El vuelo 837 de United Airlines aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. El viaje de casi 9 horas no había sido corto, pero al salir del avión, Mac todavía se sentía como en un sueño. Sin embargo, en el instante en que puso un pie en la pasarela, la realidad lo golpeó con la sutileza de un martillo. El ruido agudo y metálico de los anuncios, una botella de plástico rodando por el suelo, un carrito de equipaje con una rueda rota. Todo se abalanzó sobre sus sentidos. Este era su país, el lugar al que volvía. ¿Por qué se sentía tan ajeno, tan descuidado, tan triste? La calma y el orden vibrante que había visto en el aeropuerto de Lima aquí no existían ni en trazas. Las luces fluorescentes parpadeaban con un zumbido cansino, los carritos de equipaje estaban sucios, la pintura de las paredes se descascaraba. Tuvo que detenerse y apoyarse en una pared, abrumado. En el control de pasaportes, el oficial tomó su documento sin mirarlo a la cara, lo pasó por el escáner con una expresión de aburrimiento y se lo devolvió sin decir una palabra. Ni un bienvenido a casa, ni siquiera un mínimo contacto visual. En Perú, recordó, el oficial de inmigración le había sonreído y le había dado la bienvenida. Mike se dio cuenta en ese momento de que aquel gesto no era una simple formalidad.
Era una declaración: te veo, te reconozco como ser humano. Qué importante, qué fundamental era esa simple declaración. En el instante en que el pasaporte fue deslizado de vuelta hacia él con total indiferencia, sintió un vacío helado abrirse en su pecho. En la cinta de equipaje, su maleta apareció aplastada bajo otras dos, con un profundo rasguño en una esquina. El asa estaba manchada con algo que parecía grasa negra, y retiró la mano por instinto. El recuerdo de los aeropuertos peruanos, donde a menudo los maleteros colocan las maletas con el asa hacia arriba para facilitar su recogida, le vino a la mente como un flash. ¿En qué momento me volví tan exigente?, se preguntó. Pero no era exigencia. Era haber experimentado un estándar de respeto y consideración que debería ser lo normal, no lo excepcional. Al salir de la terminal, el estruendo de bocinas y gritos lo asaltó. Vio a dos conductores discutiendo a gritos por un puesto en la zona de recogida. Una lata vacía rodaba por la acera y nadie se molestaba en recogerla. He vuelto del sueño, murmuró Mike. Y no sintió la alegría de volver a casa, sino el dolor de haber despertado. Las 3 semanas en Perú lo habían alterado silenciosamente, de forma irreversible. Y esa alteración, en el momento de regresar, se le presentó como un contraste brutal que le estrujaba el corazón. Esa noche, acostado en su cama, su cuerpo estaba agotado por el viaje, pero su mente era un torbellino. No podía dormir. Miraba su maleta arañada en un rincón de la habitación, atormentado por una pregunta: ¿por qué nadie me lo advirtió? Sus amigos que le habían dicho que Perú le cambiaría la vida, sí, le hablaron de la comida increíble, de la historia fascinante, de la gente amable. Elogiaron todo eso. Pero nadie, ni uno solo, le había dicho que volver a su propio país después sería una tortura. Nadie le advirtió que pasaría cada día comparando, que su corazón se rompería un poco con cada interacción impersonal, con cada comida insípida. No era un choque cultural inverso, no era una simple comparación de sistemas sociales. Era el lamento por una diferencia fundamental en el alma de un pueblo. La calidez, la alegría, la consideración que sintió en Perú no eran una atracción turística temporal, eran la base sobre la que se construía la vida diaria. Y él, que ahora conocía esa otra forma de vivir, ya no podía habitar su propia realidad con los mismos ojos. Mirando el techo en la oscuridad, Max susurró: eso no fue un viaje. Fue un vistazo a otra manera de ser humano. Una semana después de su regreso, Max subió un video a YouTube. El título era provocador: no vayas a Perú. Te diré por qué. Con una expresión de agotamiento en el rostro, su relato no era el de un típico blogger de viajes. Era la confesión de un hombre con el corazón roto. Si vas a Perú, decía a la cámara, cuando vuelvas, no podrás dejar de comparar. Compararás cada sonrisa, cada plato de comida, cada gesto de amabilidad. Y tu propio mundo te parecerá de repente gris y sin vida. Sus palabras resonaron. Los comentarios llegaron a raudales, de canadienses, británicos, australianos. Volver a casa fue un dolor físico, escribió uno. Extraño esa calidez humana todos los días, decía otro. El video superó el 1.000.000 de visitas. No es un viaje, concluía Mike, es una experiencia que te reprograma el alma. Su lamento se había convertido en un grito que despertaba a personas de todo el mundo. 2 semanas después, Mike publicó su segundo video, Perú vs. Estados Unidos, la realidad de la comida. El video era una comparación directa. Empezaba con imágenes que había grabado con su teléfono en el mercado de San Pedro en Cusco. Los colores vibrantes de las frutas y verduras, la energía de las vendedoras, la abundancia. Mickey narraba: miren estas frutas. No son perfectas, no son todas del mismo tamaño. Algunas tienen manchas. Pero están vivas. Huelen a sol, a tierra. La mujer que me las vendió me llamó caserito y me regaló un mango. Luego, la imagen cambiaba bruscamente a un supermercado Vans en San Diego. La cámara recorría pasillos de iluminación fría, mostrando manzanas rojas tan brillantes y uniformes que parecían de plástico. Y esto es lo que llamamos fresco, en mi país, decía Mac con ironía. Frutas sin olor, sin sabor, diseñadas para durar semanas en un camión. Comprarlas es una transacción silenciosa con un cajero que ni te mira a los ojos. Allá, en Perú, comprar comida es un acto social, una celebración de la vida. A continuación, comparaba el sándwich de chicharrón del aeropuerto de Lima con un sándwich preempaquetado de una gasolinera en Estados Unidos. Esto, decía sosteniendo el sándwich americano,
es combustible. Plástico diseñado para llenar un vacío. Lo que comí en Perú era comida. Tenía historia, tenía cariño, tenía alma. Describió con detalle el lomo saltado, el ceviche, la causa limeña. En Perú, la comida no es solo algo que se come. Es la forma en que la gente dice, te quiero, bienvenido, estoy aquí para ti. Es el lenguaje del afecto. El video se hizo aún más viral. Un chef español dejó un comentario: la cocina peruana es la síntesis perfecta de historia, geografía y amor. Lo que este chico dice es la pura verdad. Una nutricionista alemana comentó: la biodiversidad de los mercados peruanos es un tesoro mundial que en Europa hemos perdido. Y una traductora rusa escribió algo que a Mike le impactó profundamente: en mi país, la comida es para sobrevivir. Después de ver tu video, entiendo que en Perú es para vivir de verdad. La comida es el centro de la comunidad. Max se dio cuenta de que lo que él había sentido no era una experiencia personal y aislada. Había tocado una verdad universal. La belleza de lo cotidiano en Perú, la que lo había conmovido hasta las lágrimas, no provenía de sus famosas ruinas o de sus hoteles de lujo. Emanaba de las acciones de su gente. Durante 3 semanas en Perú, dijo Mac en su siguiente video, no vi a casi nadie comiendo solo en un restaurante. La gente comparte. La mesa es un lugar sagrado de unión. En su mente, contrastaba esa imagen con los almuerzos solitarios y apresurados frente a un ordenador, tan comunes en Estados Unidos. ¿Por qué la sociedad peruana era así? Para encontrar la respuesta, investigó, leyó, y encontró una clave: el concepto de la ainos en la cultura andina, la idea de reciprocidad y ayuda mutua. La comunidad por encima del individuo. Esa filosofía, aunque no siempre explícita, parecía permear toda la cultura. No se trataba de caridad, sino de un sistema de apoyo mutuo que fortalecía el tejido social. La yapa de la casera no era un truco de marketing, era un pequeño acto de ainos. El taxista que le regaló una vista de la ciudad estaba practicando ainos. Ese calor humano no era un servicio, era una filosofía cultural. La pregunta que una vez se hizo, ¿por qué son tan amables si ya les estoy pagando?, finalmente encontró su respuesta. En Perú sentí que valorar al cliente, al extranjero, al vecino, era también una forma de mantener la propia dignidad, explicó Mac a su audiencia. No es para buscar una propina. Es un acto de orgullo. Es decir, así somos nosotros. Compartimos lo que tenemos. En este lugar, existe un aprecio por el valor de lo intangible. Algo que el dinero no puede comprar ni la lógica explicar. Lo que en Perú es normal, para el resto del mundo es un milagro. Max sintió que por fin entendía la raíz de su emoción. La comida era deliciosa, la gente era amable, la vida era vibrante, porque todo ello era el resultado acumulado de millones de personas esforzándose cada día por ser considerados con los demás. En su último video de la serie, Mac concluyó con un mensaje directo. A todos los que están pensando en ir a Perú, por favor, no vayan solo a tomarse una foto en Machu Picchu. No se limiten a lo que ven sus ojos. Intenten apagar la mente y abrir el corazón. Perú no es un país para ver. Es un país para sentir. Y entonces, se los prometo, algo dentro de ustedes cambiará silenciosamente para siempre. Levantó la vista hacia el cielo de California, y sonrió. Una sonrisa melancólica pero llena de gratitud. Esperaba con toda su alma el día en que pudiera volver a cruzar ese cielo y aterrizar, una vez más, bajo el sol del Perú. Gracias por ver hasta el final, dijo, volviendo a su guión de youtuber. Si les ha gustado, suscríbanse y denle a like.